En nuestro encuentro anterior abrimos la puerta al barroco y yo les anunciaba en un mensaje de esta semana que, como corresponde a esa estética del barroco, hicimos esa entrada, abrimos esa puerta sin evitar los rodeos, los pliegues, los detalles preciosos, los bordes. Y ahí, en mayo, recorrimos las marcas barrocas, algunas de ellas, por supuesto, en la escultura y en la arquitectura. Y les había prometido que hoy íbamos a interrogar la dimensión barroca de la voz. Y para adentrarnos en esa espesura, la de la voz, yo quiero revisar con ustedes un pasaje de la mitología griega. Por otra parte, en nuestra reunión anterior también hicimos un recorrido justificando por qué nos importa tener en cuenta estos discursos que, aunque parezcan alejados en el tiempo, están presentes en las consultas que recibimos. Y en esta revisión de la mitología griega quería invitar a ustedes a analizar un personaje que seguramente ustedes conocen, y es el personaje de la sirena. Y no me refiero precisamente a la sirenita de Walt Disney, que seguramente muchos de ustedes la pudieron ver en alguna oportunidad. Para eso debemos aclarar de entrada un malentendido folclórico respecto de las sirenas, y es que las sirenas no son mujeres con cola de pez. Las sirenas mitológicas son mujeres ave, mujeres pájaro. ¿Cómo les crecieron las alas? Aquí comienza el mito que da origen a las sirenas. Estos personajes, antes de convertirse en sirenas, eran compañeras, amigas de una tal Perséfone, hija de los dioses, de Zeus y de Deméter. Ocurre que, fíjense, recién estábamos hablando de Ayotzinapa, y esto tiene que ver porque en una ocasión, encontrándose sola, Perséfone fue secuestrada, raptada, desaparecida por Hades. Enteradas sus compañeras y amigas, desesperadas por encontrarla, le suplican a los dioses que les concedan alas para buscar a la amiga perdida, más allá de los confines de la tierra. Entonces, estas amigas de Perséfone se convierten en criaturas aladas que comienzan a llamar en la inmensidad por la ausencia de Perséfone, habitando estas amigas lo que nosotros clínicamente podríamos caracterizar como un duelo desgarrado, en el cual estaba en juego la pérdida irremediable, que desde el psicoanálisis podríamos pensar no solo la pérdida de una persona, sino de un objeto amoroso. Entonces, el verdadero origen de la voz de las sirenas es este quejido radicalmente inarticulado, este llamado permanente a la que está ausente, un quejido que los griegos
llamaban de un modo muy particular songos. Después les paso por escrito esa palabra tan particular, pero ustedes se darán cuenta que aquí no estamos ante una melodía dulce, en ese llamado, en ese aullido. No estamos ante la presencia de una canción sometida a las canciones del ritmo. Más bien, estamos en la intensidad de un aullido doloroso. Con las sirenas aisladas en una isla, desde la cual, cuenta la mitología, atraían a los navegantes con ese quejido, con ese lamento, para devorarlos. Lícitamente podemos preguntarnos por qué las sirenas quedan recluidas en una isla. Bueno, quizás una respuesta es que ese songos, ese llamado, ese aullido inarticulado, no traccionaba hacia el lazo social, ni tampoco hacia el lenguaje articulado, con lo cual, de algún modo, esto lleva a las sirenas al exilio, segregadas en un no lugar, una isla desierta, en medio del mar, un lugar desapacible, un espacio indómito, y al estar en juego una pérdida irremediable, que es la de la amiga, las sirenas de algún modo quedan atrapadas en esa isla en un duelo melancólico. Y la isla representa ese escenario de la fijación en ese duelo, una suerte de espacio congelado, ¿no? Estancado en el tiempo, en el cual no hay sustitución posible para Perséfone. Homero, el poeta de la antigua Grecia, cuando describe ese paraje insular de las sirenas, es muy crudo, porque no nos habla de un paraíso tropical, sino de un auténtico osario colmado de cúmulos de huesos humanos, en podredumbre. Y fíjense además que ese aullido inarticulado de las sirenas, Homero mismo lo nombra del mismo modo que llama al gruñido feroz de los cíclopes. Evidentemente se darán cuenta ustedes que nada agradable habita allí en la isla de las sirenas. Entonces, nos podemos preguntar nosotros que somos curiosos por nuestra profesión, ¿no? Como decía Ernst Jones, el discípulo de Freud, el analista tiene una curiosidad benévola. Desde nuestra curiosidad podemos preguntarnos, ¿por qué los marinos se sentían atraídos por esa voz si esa voz no cautivaba por el sesgo de la belleza? ¿Por qué? Bueno, lo que nos cuenta Homero en la Odisea, que ese aullido de las sirenas no prometía placeres de la carne, ni tampoco riquezas, pero en esa voz había un mensaje cifrado con una oferta que nosotros podemos juzgar letal. ¿Cuál era esa oferta que venía cifrada en el aullido? Para ti, el saber absoluto. Le prometía esa voz, ese lamento, al navegante un saber absoluto.
Y nosotros que nos dedicamos al psicoanálisis sabemos que el empuje hacia un saber absoluto es una trampa mortífera, además de imposible. Y podemos decir desde la orientación lacaniana que estamos proponiendo que lo que las sirenas ofertaban no era un goce fálico, que está siempre acotado, regulado, en falta. No, lo que proponía esa oferta de la sirena, de la voz de la sirena, era el extravío en un goce radicalmente otro, más allá de lo fálico. Y siguiendo con nuestra curiosidad, otro detalle a tener en cuenta, ¿por qué el mito insiste en que las sirenas devoraban a los marineros en lugar de, por ejemplo, simplemente matarlos? Bueno, acá tenemos varias lecturas. En primer lugar, quizás ser devorado representaba una regresión hacia la nada, hacia el reverso exacto de la sepultura simbólica, ¿no? El marino asimilado por el monstruo perdía su nombre, su cuerpo, su memoria, o sea, borrado el rastro de su pasaje por el lenguaje y por el mundo. Y esto, ¿no? Esta pretensión de borrar el rastro, como si nunca hubiera existido, fíjense que también qué cerca que estamos ahí del terrorismo de Estado, ¿no? Que quizás su último propósito es borrar de la faz de la tierra como si nunca hubiera existido alguien. Porque esto además tiene resonancia, a mí me recordó cuando estaba tomando notas para ustedes, lo que Lacan formaliza sobre el Marqués de Sade en el Seminario de la Ética, respecto de las dos muertes. La primera muerte, ¿cuál es? Bueno, esa que conocemos nosotros, la finitud como mortales, el retorno de la carne a los elementos naturales, pero la segunda muerte, anhelada por el Marqués de Sade, era la destrucción del soporte mismo del sujeto, la extinción de su huella significante. Entonces, es el anhelo de un crimen absoluto que borre su paso por el universo. Bien, frente a la cautivación de la voz de las sirenas que atraían a los navegantes, la mitología nos cuenta que se presentaron dos estrategias por parte de quienes navegaban para poder superar esa prueba. Por un lado, la estrategia de Ulises. Ulises debe navegar con sus hombres, va a pasar cerca de la isla de las Sirenas, con lo cual tiene que tomar alguna medida de protección. ¿Qué es lo que se le ocurre? Bueno, se le ocurre amarrarse él al mástil, de modo tal de no ser atraído por ese lamento letal, y a sus hombres les coloca cera en los oídos. Claro, los oídos, hemos dicho con ustedes más de una vez, esos orificios que no tienen párpados, que no tienen esfínteres, con lo cual están expuestos incluso desde el útero a la voz envolvente, invasiva, posesiva. Bueno, esa es la estrategia que toma Ulises. Pero hay otro dispositivo introducido por Jasón, que fue el líder de los argonautas,
que convoca a los héroes de Grecia, si no recuerdo mal, debían dirigirse a Atenas, que estaba pasando por una hambruna, a llevar alimentos. ¿Qué se le ocurre a Jasón? Llevar consigo a un poeta y cantante famoso, Orfeo. ¿Para qué? Para que el canto del poeta se pusiera en juego al pasar cerca de la isla y pudiera ser superior a la fuerza del aullido de las sirenas. Entonces, a diferencia de Ulises, Jasón no le tapa los oídos a su tripulación, sino que los coloca en una posición de elección entre el goce mortífero de ese llamado de las sirenas y el goce regulado, recortado, no letal del canto de Orfeo. La esperanza era que justamente el canto del poeta, al introducir la palabra en ese canto articulado, también, bueno, les hiciera presentes a los marineros el devenir, la discontinuidad, a diferencia de la voz de las sirenas que empujaba directamente hacia lo que nosotros entendemos como un más allá del principio del placer, hacia un ven hacia acá, ¿no? Bueno, cuenta la mitología que en esa travesía, gracias a la presencia de Orfeo, los marineros superan la prueba, menos uno. No encontré todavía por qué ese uno no estuvo captado por el canto de Orfeo y se dirigió a su muerte. Pero el devenir de la palabra, de algún modo, se impone mayoritariamente sobre la fijeza del aullido. Ustedes podrán decir, ¿qué tiene que ver esto que cuenta Miguel de la mitología griega con nuestras consultas? Bueno, saben que tiene que ver y mucho. Así que vamos hacia ahí, vamos a bajar lo que hemos comentado de la mitología griega a la calle del consultorio nuestro. Porque tenemos por un lado estas dos posiciones, el ven hacia acá, mortífero, de las sirenas, y el devenir propuesto por Orfeo. Ese ven acá de la sirena y ese devenir de Orfeo son las mismas coordenadas que habitan el entorno parental que recibe a una criatura al nacer. La función parental bascula estructuralmente en esa tensión entre estas dos posiciones. Por un lado impone, no advengas, sigue siendo mi objeto de satisfacción, ven acá, ven, no dejes de venir, fijando a la criatura en una voz envolvente, invasiva, posesiva, que impregna el cuerpo, que lo afecta, que lo traumatiza. Esa función que encarna la impregnación del lenguaje, pero por otra parte, esa misma función parental introduce el canto de Orfeo porque transmite también, aún estás en el advenir, ¿no? Traccionando a través de la musicalidad de la palabra hacia ciertas canciones, ritmos, cortes. Y en verdad, nosotros siempre esperamos que en ese oleaje de la lengua prevalezca un poquito más el canto de Orfeo. Sin embargo, no desconocemos que para la constitución subjetiva de la criatura es imprescindible haber pasado por ese primer tiempo de captura, de impregnación y de afectación irremediable, donde el viviente es parasitado y bañado por la música,
del lenguaje, por el equívoco, por la materialidad sonora de la lengua, por la percusión significante que impacta y al impactar hace aparecer un cuerpo que antes no estaba. Atención con esto, porque es muy importante tenerlo en cuenta. No es que el significante percute sobre un cuerpo que ya estaba. No, la percusión del significante hace aparecer un cuerpo que no existía.